Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una noche más de estas Noches de Vino en Podcast. Yo soy Vero. Y yo soy Dafne y es hora de descorchar el vino. Los espero, córranle. Vayan. Como ya saben, esta temporada estamos hablando de los vínculos y cómo nuestros vínculos con nuestra familia pueden ser bastante un parteaguas en cómo nos vamos a relacionar con el resto del mundo en diferentes tipos de relaciones. Por supuesto la amorosa, pero con los compañeros de oficina, con cualquier otra persona que no sea de nuestra familia. Ya hicimos una sopita en el podcast antepasado. Sí, así es. Y bueno, esta vez vamos a hablar del vínculo con los hermanos. ¿Cómo te llevas con tus hermanos, Daf? Ay, mira, me caen muy mal. Nah, no es cierto. Algunos sí. Con los que somos hijos de mi mamá. Bueno, de mi mamá y mi papá. Y una de mi mamá me llevo muy bien. Creo que mi mamá siempre ha fomentado muchísimo la relación entre nosotros y aunque al principio hubo tema de celos de mi hermano hacia mí, ahora llamado Gemeli, la verdad es que a partir de la prepa, él y yo hicimos un vínculo muy fuerte, nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común y de hecho me voy a correr con él justo y platicamos bastante y bueno, y pues con mis otras dos hermanas, con una es como mi confidente y la otra, la verdad es que creo que siempre ha tenido como un rol muy de protectora respecto a proveedora y demás. Y bueno, porque además se llevan bastantes años, ¿no? Sí, ella me lleva 12 años, pero siempre ha sido súper amorosa. Claro que ha habido conflictos, adicciones y demás, pero pues la admiro mucho. Ella sí resurge de las cenizas como el ave fénix y ha sido muy protectora, muy cagada, es una hermana muy cagada y muy amorosa, generosa. Sí, pero tengo 4 medios hermanos, 2 de ellas no las conozco, así que pues sexy en la vida, ¿verdad? Y 2 de ellos pues es como lo puedo definir. Uno la verdad es que pero la verdad es que también no los veo, no me interesa establecer vínculo, es como los puedo definir. Ok, muy bien. Yo con mi hermano, que es hijo de mi mamá y de mi papá, me llevo en la actualidad bastante bien. Nosotros nos empezamos a llevar bastante bien cuando dejamos de vivir juntos, que fue ya hace algunos añitos, por circunstancias de la vida. A partir de eso nuestra relación se ha ido fortaleciendo y nos llevamos muy bien. Antes mi mamá cuenta que cuando éramos pequeños también jugábamos y íbamos para todos lados juntos y jugábamos ya sea cochecitos y todo eso juntos o Barbies y eso también juntos, ¿no? Le digo, no, me dice. Y ya en la adolescencia, pues sí, no nos llevamos nada bien, ¿no? O sea, sí estas peleas de ¿por qué me estás tocando? ¿Y por qué pasaste la rayita? Que ya sabes, ¿no? Esas cosas. Pero pues ya con la edad, la verdad es que, y vivir separados, pues convivimos bastante bien. Como que cada uno respeta sus espacios, respeta sus cosas y pues estamos ahí más bien para pasarla bien. Como que es una de las personas, yo para él y él para mí, con la que podemos ser nosotros mismos y pasarla bien. Es como yo lo definiría. Y tengo 3 medios hermanos, hijos de mi papá, que igualmente no conozco. Y pues no sé, realmente no se meten con nosotros no sabemos realmente nada de ellos. O sea, ni siquiera nombres completos ni dirección. O sea, nada. Así que pues yo solo espero que les vaya bien. A mi papá a veces cuando hay algo, no sé qué, por ejemplo cuando tembló, ¿no? Que sé que viven en Ciudad de México, no sé en qué parte, o sabía que vivían ahí, pues le preguntaba cómo estaban, que si todo bien, y fin, o sea, no hay como gran cosa. Y ya, es como yo podría definir mi relación con mis
con mi hermano y con mis medios hermanos. Bueno, ¿por qué esto es importante? Justo se los vamos a ir definiendo en el transcurso de este episodio de revisar nuestras relaciones con nuestros hermanos, incluyendo el rol que tenemos en la familia. Pero la verdad es que pues quisimos traerles a alguien que está más metida en el tema, que justo es ahora mi nueva socia en Liven, Centro Terapéutico Vida y Trascendencia. ¡Ay, qué hermoso! Esta nueva creación. Y ella ya la conocen algunos, y si no, vayan a la temporada 2 de Enneagrama, porque estuvo acompañándonos durante todos los episodios, que es mi hermana Ana, a la que admiro muchísimo. Ella ha seguido pues estudiando, y aparte de pues trabajar el tema de Enneagrama, trabajar tema de logoterapia, pues ahora ha estado trabajando y se está preparando muchísimo en el tema de sistemas familiares y constelaciones familiares. Entonces vamos a ver una pequeña cápsula en donde ella nos explica la importancia de los vínculos con los hermanos. Así es, vamos a escuchar a Ana para ver qué tiene que decirnos sobre este vínculo. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pues hoy me invitaron a hablar del vínculo de los hermanos y cómo influye en nuestra vida diaria. Y definitivamente es un vínculo del que creo que es importante que podamos hablar o platicar. Cuando hablamos de familia, siempre hablamos o siempre nos vamos en los vínculos que creemos que son más importantes, que lo son de alguna manera, que es el de papá, mamá, cómo me relaciono con ellos, si me llevo bien con ellos me voy a sentir mejor en el mundo, qué recursos obtengo de ellos, qué cosas son de ellos, ¿no? Entonces casi siempre nos enfocamos en hablar mamá, papá, y a veces todavía nos vamos un poquito más arriba e incluso hablamos de los abuelos, cómo me relacioné con ellos, qué estoy heredando de ellos y cosas por el estilo. Bueno, pero hay un vínculo que también es muy importante, que es justo el de los hermanos, porque el de los hermanos nos pone, digamos que a nivel jerárquico, en la misma línea, ¿no? Entonces empezamos a aprender con ellos cómo relacionarnos entre iguales. En nuestros hermanos uno no es mejor que el otro, aunque haya el hermano mayor con su propio rol, el menor y cosas por el estilo, pero en realidad nos mantenemos en la misma línea. Entonces hablamos de relaciones entre iguales. A través de los hermanos podemos aprender a desarrollar nuestras habilidades sociales. Así que con ellos son con las primeras personas con las que empezamos, no sé, a relacionarnos en todos los aspectos, desde la amistad, desde en aspectos, digamos, positivos como el compartir, como generar la empatía, como cuidar del otro, ¿no? Como el generar una red de apoyo, el estar ahí, y a lo mejor desde un aspecto negativo con los hermanos empezamos a trabajar estos temas de las frustraciones, a veces de los celos, de las competencias, ¿no? Porque pues también se va dando entre los hermanos. Entonces desde ahí vamos formándonos, ¿no? Vamos aprendiendo, incluso vamos aprendiendo a negociar con los hermanos, y todo esto lo vamos a llevar a la vida real. Y lo vamos a llevar a la vida de afuera, o sea, a través de cómo me vinculo con mis amigos, cómo me puedo vincular con mis compañeros de trabajo, cómo puedo relacionar con aquellas personas que están a mi alrededor, ¿no? Y esas habilidades y la forma en la que me voy a relacionar con ellos tiene mucho que ver en cómo aprendí a relacionarme justamente con mis hermanos, ¿vale? En el lado positivo, tener buenos vínculos con el hermano nos permite desarrollar buenas redes de apoyo, nos permite sentirnos protegidos, más fuertes, ¿no? Porque ante situaciones de a lo mejor que nuestros padres no han podido hacerse cargo de nosotros por X o Z, pues los hermanos también nos cuidan, nos protegen, ¿no? Ante a lo mejor situaciones de bullying en la escuela, pues ahí, y al platicar con los hermanos de lo que nos está pasando, pues sentimos como este respaldo, este cuidado de ellos, ¿no? Que amortigua lo que de repente se puede estar viviendo, ¿no? Nos dota de grandes habilidades para generar resiliencia ante las dificultades, ¿no? Y por el otro lado, también es algo muy importante saber que a veces nuestro vínculo con los hermanos no es muy sano,
pero cuando no es muy sano, a veces no se trata de los conflictos que hay entre hermanos, sino que a veces tiene que ver que cuando los padres no resuelven ciertos conflictos, nosotros como hermanos tomamos en esas lealtades a lo mejor a mamá, unos le van a mamá, ya saben, otros les van a papá, y entonces en esas lealtades nosotros vamos a tener o vamos a tratar de sanar esos conflictos o resolver esos conflictos que papá no puede entre hermanos, y por eso a veces se suscitan yo no me llevo bien con él, o simplemente no compaginamos, o nos genera mucho ruido. Pero también desde otro aspecto, a veces nosotros nos sentimos abandonados o rechazados con nuestros padres, pero nos es muy complicado de alguna manera odiar o enojarnos con nuestros padres, y entonces mejor lo proyectamos con los hermanos, ¿no? Por eso también se da de repente el maltrato físico, psicológico de hermanos a otros. Pero bueno, en resumen, la importancia de este vínculo tiene que ver que es mi primera relación entre iguales, y conforme yo aprenda a llevarme bien o no con ellos, lo voy a proyectar con las personas que me van a empezar a rodar, llámese amigos, compañeros de trabajo o conocidos. Espero que esta información les sirva. Ascuas. Bueno, pues eso es todo el podcast. Qué bueno que les gustó. Hasta la vista. ¿Quién iba a decir que eso iba a permear las demás relaciones que podemos tener? Sí, los hermanos son los primeros amigos que tenemos. O enemigos. ¿Y hace sentido? Sí. Es que estoy pensando que yo soy... A ver, es que esto ya sería otro tema, pero como tal soy la más chiquita por parte de mi mamá, y pues obviamente como no conozco a mis otras hermanas, pues me he vivido como la más chiquita, que les platicaré este tema del rol porque influye. Y como la más chiquita, pues he sido como un poco, de pequeña era como muy... Tú no juegas porque estás muy chiquita, tú no vas con nosotros porque estás muy chiquita. Nosotros vivíamos en la esquina de... Mis primos vivían en la otra esquina de la misma calle. Entonces jugaban con ellos, pero conmigo no. Y una de mis primas con la que después hice un vínculo fuerte, estaba ella muy pequeña, era bebé. Entonces pues obviamente no. Y la verdad es que sí fui muy rechazada por ellos. Entonces aprendí a jugar sola. Y creo que también eso influye mucho a que yo no socialice tanto. Agregando que mi mamá no me llevaba al kinder, porque si yo le decía que no quería ir, mi mamá decía, bueno, te quedas. Bien fácil mi mamá, ¿verdad? Que rápido la convencía. Entonces ahí también tiene que ver con la socialización, pero lo real es que mi hermano, pues nos llevábamos mal en ese entonces, había celos, me madreaba. Mi otra hermana era más grande y la otra muchísimo más grande, pues obviamente pues sí había como cierta separación. Y pensando justo en esto, sí dije, bueno, al final creo que eso también influye mucho en que ahora me cuesta un poco de trabajo, y que durante años me ha costado trabajo llevarme con mis iguales. Pero algo que creo que puedo reconocer es que muy pocas veces mi mamá nos llevó a la competencia. O sea, hizo algunos comentarios, pero realmente casi no. Y creo que por eso no me cuadra competir. Uh-huh. O sea, yo sí soy como de vamos a compartir. Además éramos pues 4, ¿no? Pues sí había como compartir, ¿no? Este le toca a tu hermano, este le toca a tu hermana, y nos pasábamos la ropa, los juguetes y demás. O sea, como que es algo que no me cuadra a mí, este tema de la competencia. Uh-huh. Sí, a mí también me hace sentido. Digo, al ser solamente 2 y al cada uno tener como su mundo individual apartado, sí jugábamos, pero pues como que cada quien tenía sus rollos, ¿no? Me hace sentido por eso, ¿no? Porque como que sí puedo convivir, sí sé compartir, sí puedo entablar una relación cercana, pero al mismo tiempo vivir en mi mundo, ¿no? Y estar conmigo. Y claro, que a mí también me cuesta trabajo relacionarme, pero eso yo creo que ya dependerá o dependió de otras cosas, ¿no? Porque al mismo tiempo que influye este vínculo con tus hermanos,
con iguales, como nos explicaba Ana, creo que también te influyen otro tipo de relaciones y otro tipo de ambientes que vives en la familia cuando eres pequeño. Y esto, bueno, ya lo hablamos un poquito justamente también con Ana en la temporada 2, donde hablamos de enneagrama, los tipos de personalidades y cómo es que influye lo que vives en tus primeros años de vida y va a determinar tu forma de relacionarte con el mundo y de tu forma de ser más bien con lo que te rodea. Entonces, bueno, me hace mucho sentido, pero a ver, ¿qué más tienes para nosotros, Daf? Sí, esta es una parte de la manera de relacionarnos con el mundo. Ahora, vamos a hablar de depende. Siempre depende porque no en todos son las mismas circunstancias. Pero aunque estamos hablando de iguales, ¿qué creen? ¿Qué creen? Les tengo una mala noticia y esto se va a poner muy bueno. Nosotros en la infancia necesitamos 3 puntos importantes: el amor, la pertenencia y una identidad propia que nos den nuestros padres. Entonces no es propia. Bueno, individual. O sea, que te traten como individuo. Ok. A eso me refiero. El tema es que competimos por un lugar en el espacio de nuestros papás. Uh-huh. Lo hacemos a nivel inconsciente, o sea, no es conscientemente, y esto también dependerá de los papás. Y por eso cada quien tiene un rol, aparte de que el rol de si eres el mayor, el mediano o el chiquito, que ahorita les voy a hablar de las características, también influye mucho cómo está formado el sistema familiar, cómo tratan a cada uno. Si hay alguno con el que haya un favoritismo, porque voy a aclarar algo: si hay uno con el que tienen mayor conexión que con otro, a la verdad. Y hay un libro que lo dice, que se llama Tu hijo, tu espejo, que sí, claro que sí hay un favorito, porque tienen más conexión, porque a lo mejor con el otro chocan más y con el otro se llevan bien porque son afines, o sea, tampoco es que sea a propósito. Bueno, entonces en esta competencia los hijos vamos buscando ciertos roles, entonces por eso tenemos el hijo bueno, el hijo malo, porque es la forma en la que hacemos que nuestros padres volteen a vernos. Si esto funciona, nos quedamos con este rol. Ok. Y obviamente así vamos a empezar a movernos en el mundo. Yo siempre fui la niña buena, ¿no? Yo siempre fui el rebelde y lo vemos reflejado en la escuela y pues Okay. en otros ámbitos, ¿no? Ajá. Nuestros papás voltean a vernos, prestan atención. Lo ideal es que esto no suceda, pero pues es ser un mundo mágico. Claro. Maravilloso. Oye, y hablando de esto, ¿tú quién eras en la familia? Ay, ¿quién era yo en la familia? Es que he pasado creo que por diferentes roles, porque cuando era pequeña la bien portada era... Ay, es que, a ver, mi familia fue un desmadre, la verdad. Por eso te decía, depende. Ahorita yo les voy a hablar de generalidades respecto al rol, pero también depende mucho de la formación del sistema familiar, porque mi hermana Ana no es la mayor, es un sándwich y se portó mucho tiempo como la hermana mayor, y entonces era el ejemplo a seguir. Creo que mi hermano Ricardo sí ha sido bien sándwich, pobrecito. Y yo sí he gozado de ciertos privilegios como la chiquita, pero también creo que de repente mi rol ha pasado a mayor, a menor, como que mucho tiempo fue de, oye, ¿en qué lugar voy? No sé en qué lugar voy, porque han pasado circunstancias, ¿no? Y también creo que mi mamá de repente me ha utilizado como su terapeuta cuando yo no soy su terapeuta, y muchas veces también cargué el enojo de mi mamá hacia mi papá, y bueno, ahí se hizo un despapalle. Ok. Yo soy la mayor, digamos la mayor de mi papá y de mi mamá, y como nosotros no figuraron en mi vida, así que así se va a quedar. Ajá, sí. Bueno, digo no figuraron, pero al mismo tiempo mi papá tenía una foto de su hija, la más grande, graduada de no sé qué, o sea, no sé si de la preparatoria, de una licenciatura, no sé, solo estaba una foto de ella en la casa, en el comedor de la casa, y cuando yo osaba decir que iba a salir o que tenía ciertos planes, él decía, no, sé como tu hermana. Uh-huh. No, tu hermana primero estudió, tu hermana no sale, tu hermana no sé qué, ¿no? Cosa que como no vivía conmigo, pues ni me va ni me viene. ¿Cómo una foto puede hacer todo eso que dice mi papá?
Pero en fin, no influyó realmente en mi vida. Ok. Y como siendo la mayor de los hijos de mi papá y mi mamá, creo que siempre he sido así, la mayor. Lo que sí me llama la atención es que cuando era muy chiquita, yo fui la huraña, enojona, la que a todo mundo le ponía jetas. Era muy fácil es muy fácil en la actualidad darse cuenta cuando algo no me gusta, no me agrada. Sí, es cierto. Y, o sea, me llama mucho la atención de cómo de chiquita sí fui como muy... Mi hermano era el bonito, el risueño, el que decía chistes, el que caía bien a todo el mundo. Yo fui la enojona, jetona, seria, retraída y así. Cosa que no me molesta, o sea, a mí me da risa. Y con el tiempo creo que fue cambiando, como que él fue más retraído y más como para sus cosas, y yo era como la que contaba más chistes para que mi mamá se riera, pero siempre también del bando de mi mamá. Sí. Ah, sí, nosotros también siempre fuimos del bando de mi mamá, y creo que también eso influye de por qué no nos llevamos con nuestros medios hermanos, porque pues obviamente ellos son de mi papá, son hijos de mi papá, pues preferencia a mi papá, y nosotros somos leales a mi mamá, cañón. Los 4 somos 100% leales a mi mamá. Ahora creo que algunos hemos abierto un poco más este tema de papá, pero mamá es mamá, y quien se meta con mamá, ¡ole! Sí, claro. Quiero leer algo que creo que es bien importante y que define mucho nuestro rol. Ok. Cuando los padres atribuyen privilegios a sus hijos en función del rango que ocupan, definen con mayor precisión el rol de cada uno de ellos, asignándoles así un territorio propio. Por eso yo les decía que había un hijo que luego sí les simpatizaba más, porque obviamente se los voy a dejar como más claro. Mi hermana Ana no es la mayor y muchos años fue hermana mayor, y así la veíamos como la hermana mayor, pero eso fue porque fue definido por mamá y los privilegios que tuvo como hermana mayor. Y entonces obviamente definió un rol que no le correspondía. Ok. Entonces hay que revisar qué tanto influyen nuestros papás, porque cuando traen una bronca, los hijos a veces traemos broncas, ¿eh? Sí, claro. Y conozco casos cercanos. Sí. Por ejemplo, estos privilegios de los que hablas pueden ser no solo en asuntos de quién es mayor o quién es menor, o quién es el que cumple con el rol de... Sino más bien, y corrígeme si me equivoco, si también depende del género, si es hombre o si es mujer. Por supuesto, sí, también depende mucho del género. Obviamente se esperaba, ahora ya no, pero antes se esperaba que el primer hijo fuera varón. Sí. Bueno, ahora te refieres en los que nacen ahora. En la actualidad, sí. Ya no se sí, ahora en la actualidad ya no se espera que el primogénito sea varón, pero antes sí se esperaba que el más grande fuera hombre. Sí. Y claro que definía mucho. Y es que a nosotros todavía nos tocó ese tema del rol, cañón. Sí. Yo me acuerdo que mi hermano sí tenía varios privilegios simplemente por ser hombre. Y que cuando yo me atrevía a cuestionar el por qué, la respuesta es porque es hombre. O la otra es porque lo digo yo y te callas, ¿no? No había como un debate, ni siquiera un punto de conversación, simplemente porque es hombre y porque lo digo yo. Okay. Y fin, se acabó todo, ¿no? Y aunque mi mamá intentó ser un poco más neutra, pues había cosas que no se podía cambiar, ¿no? Simplemente porque así es y punto. Y creo que varias personas de nuestra generación sufren o pasan por esto, ¿no? Y al final de grandes también resulta en conflictos entre hermanos, aunque no debería ser así, porque el problema ahí fue pues de los papás. Sí fue un tema de papás, y creo que esto es bien importante de observar. Ok, vamos ahora a irnos a algo más específico, ¿les parece? Va. Y quiero que lo vayan relacionando, nosotras también lo vamos a ir relacionando con nuestros iguales, amigos, amigas, y tema de trabajo, ¿va? Okay. Y ahí te va el rol. A ver, depende, o sea, voy a manejar la palabra depende porque no siempre es así. Voy a hablar de lo que podría ser en general un hermano mayor o una hermana mayor, pero claro que va a depender, porque el hermano mayor se puede dividir en dos. O si es totalmente las expectativas de los padres o se revela completamente.
Pero, Maldita sea. sí, aquí vamos a hablar de cosas generales. Ustedes sabrán cómo es su historia, porque por eso es complejo, porque cada árbol genealógico es individual y es único, y por eso vamos a ver siempre la historia. Pero ahí les va. Algunas características, tú dices si te sientes identificada, porque igual y no llevaba el rol de hermana mayor. Va. Ahí les va. Adquiere más rápidamente el sentido de responsabilidad y de la autonomía. No. A veces está sujeto a responsabilidades muy pesadas, porque obviamente carga, ¿no?, a padres. Generalmente recibe reconocimiento y respeto por su tarea de hermano mayor. Ay, es que tú, es que eres... Mira cómo es tu hermano, tu hermana, se porta siempre bien, siempre saca buenas calificaciones. Eso es lo que pasaba mucho con mi hermana Ana, buenas calificaciones. Hasta que no. Los padres y los hermanos tendrán en cuenta sus puntos de vista. Que algo pasaba mucho en mi familia es que a Ana se le pedía, mi mamá era como la mano derecha de mi mamá. Disfrutará de cierta autoridad sobre los hermanos menores. Sí. Puede acceder a privilegios vetados a los demás. Eso sí, no. Que también depende mucho del rol, lo que decías, depende mucho del rol, pero pues el hermano mayor pues a lo mejor es, pues él sí se puede ir a dormir tarde porque pues ya es más grande. Ah, ok. Él sí puede hacer esto porque ya es más grande, ¿no? Él sí... Ok, puede ser apreciado o criticado por los otros hermanos según su forma de gestionar su estatus. Porque claro, si luego te están diciendo, ay, es que tu hermano, es que tu hermano, es que tu hermano, vas a terminar odiándolo, la verdad. Sí. Pero si no pasa tanto así, la verdad es que el hermano sí puede ser un refugio, ¿no? Como, protégeme. Pues son muy sometidos justo a la presión paterna. Ok, sí. Sobre todo porque lleva mucha carga respecto a que tiene que ser como los papás. Si los papás se enferman es el que normalmente se hace cargo. Si algo le pasa a los papás es el que se hace cargo de los hermanos menores. A veces es el que perpetúa el tema del negocio familiar, etcétera, ¿no? Recibe frecuentemente en su contrato individual. Yo ya les había hablado que todos teníamos un contrato individual que es dependiendo del rol de cada uno en el árbol genealógico. Tareas de prolongar el rol de los padres, que es lo que les acabo de decir. Yo cuido a mis hermanos, yo llevo el negocio familiar, etc. Ese es el rol aproximadamente del hermano mayor. Ok. Pues mira, algunas cosas sí y algunas cosas no, en mi caso, ¿no? Yo nunca fui buena en la escuela, de chavita. Mi hermano, que es el menor, es el que tenía el cuadro de honor y el que iba siempre bien. ¿En serio? A mí se me dificultaba mucho aprender, wow, la verdad. No sé si porque era muy dispersa o también porque estaba preocupada por cosas que pasaban en casa y no podía poner mucha atención en las clases. O sea, aprenderme las tablas de multiplicar, por ejemplo. ¿O tenías otras formas de aprendizaje? Fue muy, muy difícil para mí. Aprenderme cualquier cosa en general era muy difícil para mí. Y él, me acuerdo que él era muy, o sea, como que se le facilitaba aprender muy rápido. O sea, mi mamá tiene la teoría de que porque a mí me escuchaba repetir una y otra vez las mismas cosas, cuando él llegó a eso, ya lo había aprendido porque ya me había escuchado repetir. Okay. Puede ser, pero el caso es que a él se le facilitaba mucho y a mí, yo era mala. No reprobé porque Dios es grande, pero era mala. Con el tiempo se me quitó. Ya cuando empecé a estudiar lo que me gustaba, ya fue totalmente distinto, ¿no? Sí, tenía muchas presiones de parte de mi papá en cuanto a cómo ser, qué hacer, qué decir, cómo caminar, vestir, todo, ¿no? Y él también, por ser hombre, era como, ay, no importa, es hombre. No importa, él puede hacer, deshacer. Y creo que es o sea, y las demás cosas sí, algunas. Ok, pero ahora que tú puedes identificar algunas cosas, ¿cómo las llevas en el trabajo y con tus iguales que soy yo? Bueno, ya les había comentado. Me cuesta mucho relacionarme con el asunto de que mi papá y mi hermano eran un equipo.
O sea, para todo ellos eran como de... se volteaban a ver, ya sabes, habían comentarios, bromas, y ellos sabían que eran un equipo. Y me ha pasado, o sea, no últimamente porque también ya no estoy como en ambientes laborales nuevos, pero supongo que me va a pasar cuando suceda, que siento que hablan de mí, ¿sabes? Como que cuando estoy haciendo algo, siento que, no, seguro están hablando de algo que hice mal. Y te vas justo como a la crítica. Porque sí, todo era crítica para mí, o sea, era de que si me movía, si me reía, si me ponía tal cosa para vestir, si no me lo ponía, si me peinaba de una forma, si hablaba de una forma, si no hablaba, todo era un asunto de crítica y burla. Porque ellos eran el equipo y yo siempre estaba como... Por eso también creo que fui muy huraña, como de no, a mí no me vas a hacer. Ajá, me tenía que defender. Creo que con el tiempo eso se me ha pasado, no creo que sea como muy de defenderme, más bien como de retraerme a ciertas circunstancias que puedo creer que pueden estar hablando de mí, pero sí, o sea, lo primero que pienso es que están hablando de mí, además algo malo, o sea, crítica hacia mi persona. Ok. Creo que ese es en el asunto laboral algo que me sucedió y ahora no me sucede porque no estoy en unos ambientes así, pero supongo que me pasará. ¿Y en el aspecto de iguales? De amistad me costaba mucho confiar. Ahora sé que tengo como pocas amigas y que puedo confiar en ellas, pero cuando se trataba de llegar a ambientes nuevos y a hacer amigas nuevas, se me complicaba poder confiar. Era algo como que, bueno, vamos a ver, poco a poquito. Y es algo que sigo haciendo, ¿no? Es como, bueno, me puede caer muy bien, podemos tener una buena charla, pero yo voy poquito a poquito. Ok, ¿qué tiene que ver con la alianza de papá y hermano? Que también tiene que ver con el tema género, ¿no? Que por eso también te ha interesado tanto. Sí. Porque te has visto como más involucrada en ese aspecto también como hermana. Sí, ¿no? Claro, sí, sí. Y pues no sé, creo que es eso. Va. Ok, yo no puedo decir porque yo no soy la hermana mayor. Ok. Hermano mediano. Ay, lamento decirles, ay, qué triste. Lo siento, pero de parte de mi papá sí soy sándwich, de parte de mi mamá no. Bueno, ya luego los explico. O sea, sí, pero no. Ay, será el que mayores dificultades tendrá en el seno de la familia. Lo siento, hermano. Sí, es que está clarísimo con él. Ok, dudada. Dudará de la intensidad de los sentimientos de sus padres hacia él al compararla con los otros hermanos. Es que el sándwich sí es bien olvidado. Disfrutará, no obstante, de mayor neutralidad, porque la verdad es que no le prestan atención. Ocupará una posición que favorece el equilibrio emocional. No sé, me imagino que como está en medio es como la parte neutral, ¿no? De todo, que lo lleva como justo a este equilibrio. Y yo lo veo con mi hermano, la verdad es que a veces es justo muy objetivo. O sea, mi hermana Ana es muy objetiva, pero cuando escuchas a mi hermano Ricardo es súper objetivo y a veces es muy neutral. Como no engancharse con nada, ¿no? Sí, como de, bueno, pero esto no sé qué, pero bueno, esto... sabe, o sea, si lo colocas en medio, sabe qué onda. Tendrá que pelear duro la mayor parte del tiempo por conseguir un rol definido y hacerse notar en la familia. Puede evitar las presiones familiares que se ejercen sobre los mayores y los pequeños. Okay. Ventaja, ¿no? Puede escoger entre formar parte del grupo de los pequeños o de los mayores. Y en ocasiones puede navegar en ambos grupos según le convenga. Puedo ser mayor, puedo ser menor, todo depende de mi conveniencia. O sea, yo no sé, yo soy medio sándwich, pero creo que sí puedo ver el sándwich en mi hermano y ciertas dificultades que se le han presentado. El tema es cuando es una familia tan grande, cuando son 8 hermanos, híjole, ahí se pueden formar un chorro de alianzas, dificulta un poquito más el tema de los roles. Sí, porque ahí quién es el sándwich. Es todos. Que son varios, es que es el jamón, el jitomate, la lechuga.
Sí, ahí sí puede haber mucho intercambio de roles, por eso les decía, dependía mucho del sistema familiar. Aquí lo estoy hablando como en un sistema familiar más pequeño, pero claro que lo va a dificultar. Y yo lo veo con los hermanos de mi mamá, que son 8 hermanos, y híjole, si yo les contara, es todo un chisme, porque mi mamá es de las más grandes, pero tiene un rol bien extraño con mi abuelita. Entonces, dependerá mucho del sistema familiar, pero normalmente los sándwiches sí son los raros de la familia. Los queremos. Ok, muy bien. Que ahora que lo mencionas, en teoría, tendría que saber... No, ajá. Yo soy sándwich también, si tomo en cuenta a todos, ¿no? Pero bueno. Por eso a lo mejor no te encuentras totalmente en la mayor, Ajá, ¿no? Sino que a lo mejor puedes decir, bueno, a lo mejor ando por aquí también. ok. Bueno, tengo una pregunta, pero la voy a hacer cuando hables, bueno, después de que hables de él, de mano menor. Sí, yo también soy sándwich de papá, de mi mamá no lo sé, porque también influyen los abortos, pero ese es otro tema. No nos vamos a complicar hoy la existencia. Ok, está bien. Va, hermano menor. Ay, claro que no hacemos esto. Sí lo haces. Importante es que los hermanos menores normalmente cargamos con lo que nuestros papás no pudieron ser. O sea, nosotros cumplimos lo que los papás no pudieron ser. Lo cual también a veces lleva a un conflicto porque viene una envidia de tú sí eres lo que yo no fui. Del parte de los papás. De los papás hacia los hijos, a veces sí, a veces no. A veces son el orgullo, a veces no. Ok. Se aprovecha de las atenciones que todos los miembros de la familia pues le dan. Sí, a mí me han consentido mis hermanos. ¿Qué les puedo decir? Fueron mis padrinos los escogí como padrinos de graduación de la prepa. Oye, me deben domingos. Hablando de eso. Hablando de eso, suele despertar las envidias de los hermanos. Oiga, no les he contado de esto, pero les voy a contar un trauma que tengo. ¿Tienes un trauma? Fíjense que, y no sé si ya se los he contado, una de las razones por las cuales no expreso cuando tengo éxito o cuando tengo éxito siento que está mal es porque en algún momento me fue muy bien en la escuela, en la primaria, y mis hermanos, híjole, con todo se me fueron. Y entonces yo me sentí muy mal y me sentí muy culpable de que mi mamá me llevó a la feria de Puebla en ese entonces y me compró una muñeca preciosa que metían en un globo porque mi mamá quiso festejar que yo había tenido un logro. Y ahora... ¿Y cómo te fue? No, mal, o sea, me fue mal y entonces a la fecha me cuesta reconocer los logros y siento que todos deberíamos de tener los mismos logros porque si yo tengo más logros me siento culpable. Gracias, hermanos, no lo he superado. Ok. Va, puede estar sobreprotegido y desarrollar su independencia con dificultad. Sí. Se beneficia de la indulgencia de los padres, o sea que los padres son muy permisivos con nosotros. Sí, la verdad es que sí. Tienen que hacer frente toda su vida a prejuicios y tópicos en torno a los pequeños son los mimados también. Ay, eres el chiquito, el consentido. Qué flojera. Pueden mostrarse menos respetuosos con las convenciones y con la autoridad. Sí. Puede sufrir las tentativas paternas para retenerlo en casa indefinidamente con tal de evitar el síndrome del nido vacío. Y a menudo recibe en su contrato individual el mandato de ser el cónyuge ideal del progenitor del sexo contrario. No fue mi caso, yo fui muy aliada de mi mamá. Ajá. Bueno. ¿Qué? Qué fuerte. Sí, no sé en el trabajo, sí tengo problemas con la autoridad. Híjole, eso que me estén mandando a lo güey, sobre todo, es como... No. Pero siento que he tenido mucho el tema del rechazo. O sea, creo que me vivo mucho en el tema del rechazo y busco mucho la aceptación de mis iguales. Y creo que tiene que ver con esto. Me saca de onda cuando alguien me dice, ay, sí, tuviste ese logro. Ajá. Suéltame, no sé qué hacer con esto, ¿no? Pero la verdad es que sí he gozado de un tema de ser consentida,
Miren, yo he hablado como de diferente tipo de ser consentida. Porque la verdad es que mi hermana, la más grande, Ana, es la Solecito. Se le ha dicho la Solecito por algo. Ay, la hermanita la Solecito. Mi hermana más grande, Claudia, pues ha tenido temas en general y creo que a veces ella ha tenido el rol de la chiquita. Uh-huh. Mi hermano siento que lo consienten muy en el aspecto de rol de hombre, de hacerle cosas. Y a mí la verdad es que mi mamá siempre me ha consentido comprándome cosas. Siempre me compra. Piensa en mí en el aspecto material y la verdad es que casi me armó la cocina cuando yo decidí ya independizarme. Siento que no llevé tanto el rol como de te tienes que quedar porque eres la chiquita, porque pues no fue así, al contrario fui muy apoyada, pero ahí siento que se cambió el rol con mi hermano un poco. Entonces, por eso en mi familia hay como un despapalle, pero sí fui muy sobreprotegida y la verdad es que sí gocé de muchos privilegios como hija menor, la verdad. A mí, de regañarme, no. A mi hermana, a una edad de 20 y tantos años, no la dejaron ir al antro. O sea, le dijeron que se tenía que regresar a las 11 de la noche. Yo le dije por primera vez, dije, a ver si mi papá me deja ir al antro. Sí, como que ya pasan esos miedos, sí, ya, ¿no? Me vale, ¿no? Aunque sí han sido un poco cuidadosos por mi rol de mujer, no tanto por mi rol de hermana menor, sino de mujer, pero la verdad es que sí hice muchas cosas que dije, ay, me lo pasé por el arco del triunfo. Sí, como que los hermanos chicos son más osados respecto a la autoridad con los papás. Bueno, y en general, pues, de todo el mundo, pero son más osados. Y en el trabajo así soy, no soy muy mala para tener jefes, la verdad. Y con mis iguales, pues eso, creo que busco aprobación, pero en realidad creo que me muevo desde el rechazo, como desde, mejor no. Y prefiero no llevarme con las personas, también por eso, mis traumas de la infancia, gracias. Para que no me rechacen, mejor no te hablo. No te hablo, exactamente, mejor no me ves. Hago como que me caes mal. No me ves. Ok, va, está bien. ¿Cuál era tu pregunta? Mi pregunta va relacionada, pero no sé si ya nos vamos a hacer muchas bolas y nos vamos a meter en cosas que no vienen al... Bueno, que sí vienen al caso, pero que ya sería mucho rollo. El asunto de que hablabas del papel que desempeñamos en el lugar de la familia. O sea, ya hablamos de los mayores, de los sándwiches y de los chicos. Pero, por ejemplo, este asunto que hablabas sobre los abortos y que... si se cuentan o no se cuentan, si nos contamos nosotros como hermanos más chicos o más grandes y todo eso. Por eso les decía que esto es súper complicado. Los abortos sí se cuentan. Ahí es importante que los papás les den su lugar, porque cuando no está trabajado, el hijo que viene después carga al hermano mayor y entonces puede ser el hijo sustituto. O, ¿cómo lo llaman? El síndrome del yacente, en donde tú cargas como con las expectativas que tenían en ese hermano y tú vas cargando justo ese rol y entonces no te defines. Yo tengo la teoría de que el síndrome del impostor puede estar relacionado justo con este tema del aborto, como que no siento cuál es mi lugar porque no estoy ubicado en el lugar que me corresponde. Por eso les decía, yo me he movido como hermana menor, pero de mi papá no, y eso está claro, sándwich. Pero después de mí hubo un aborto, entonces no me hace la más chiquita. Ya. Y es importante que los papás reconozcan a estos hijos. Ok. Y lo complicado que se vuelve, ¿no? Porque al ser un tema tabú, donde pues evidentemente esas cosas no se hablan, pues muchas veces no te enteras, ¿no? Uh-huh. Como que tienes esta energía atorada a lo mejor y como que no entiendes muy bien ahorita que estábamos hablando de los roles y cómo lo vas desempeñando y cómo te relacionas con tus iguales o con tus colegas, etcétera, pues puede ser que no te identifiques y puede ser por esta razón. Digo, sin que vayan a echarle bronca a sus mamás ahorita, porque sí, no. También hay que respetar pues las decisiones que cada una toma, claro, ¿no? Y que pues si deciden hablarlo o no hablarlo, pues ya es asunto de ellas o de ellos, ¿no? Pero bueno, es que es como que puede ser por ahí, ¿no? Y que a lo mejor también dejar de que sea un tabú y empezar a hablar de la historia, porque es parte de pues nuestra historia familiar y nuestra historia como seres humanos. Sí, ya es importante colocarlos, nos da como otra perspectiva y nos coloca en el lugar que nos corresponde.
y nos da este sentimiento de pertenencia, pertenezco a, en el lugar que tengo que estar. Ok, bueno, respecto, bueno, no sé si me voy a adelantar, me frenas y sí. El asunto es que se me ocurre que estábamos hablando como de los roles que desempeñamos, el por qué somos como somos, según este rol, cómo reaccionamos a ciertas circunstancias dependiendo de cómo nos trató nuestro papá o nuestra mamá. ¿Por qué el coche se pedorrea? ¿O fue el Avero? Ay, upsí. ¿O fue el Malbec? Ah, hace ratito sí se echó un pum. Y lo escuché clarito. No hizo así cara de... No, estaba así y sonó porque estaba encima de su rascador. Y yo, como que el rascador le hizo como un eco. Estábamos hablando de estos roles y no sé, como que se me ocurre decir que es importante que independientemente de cualquier cosa que hayamos pasado, ya sea como una historia que les acabo de contar, la que tú nos contaste, que nos confesaste este trauma que aún te queda, etcétera, que ahora como adultos nos corresponde a nosotros hacernos cargo de eso, ¿no? Sí, por supuesto. Porque seguir siendo como la víctima de es que cuando era chiquita mi hermano se burló de mí porque me tuve buenas calificaciones y me compraron tal cosa, o como yo siempre fui la burla de mi papá y mi hermano porque siempre hacían equipo, entonces hoy yo soy así. Creo que se vale entender el por qué somos de cierta forma, pero no se vale seguir justificando el por qué somos como somos, ¿no? Claro, agregándole que es importante que observen cómo se están vinculando con sus iguales. Porque sí, a ver, yo sé que es bien complicado porque depende del rol que nos dieron nuestros papás, porque ellos son los que nos dan ese poder y demás. Pero revisa qué rol tengo en la familia, qué lugar tengo en la familia, cómo me he movido como hermana o hermano, porque es como me estoy relacionando con mis iguales. Claro, independientemente de eso, digamos que eso nos define, o nos definió por un momento, ¿no? Lo que vivimos en el pasado con nuestros hermanos nos definió en algún momento y nos hace actuar de cierta forma. Pero una vez que ya abrimos los ojos, que ya sabemos el por qué, en la actualidad nos corresponde a nosotros pues tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y tener una mejor calidad de relaciones. Sí, totalmente, ya nos corresponde trabajar temas, y creo que también ya no nos corresponde culpar a nuestros papás si nos llevamos mal entre hermanos. Es una indirecta que no va a llegar, pero es una directa. Sí. Arreglen sus asuntos. La verdad es que yo les hablaba justo de la infancia y lo difícil que fue sentirme rechazada por mis hermanos, pero se los dije en un inicio, yo me llevo muy bien con ellos y los super amo y los super adoro a cada uno de ellos, y son mi red, parte de mi red de apoyo. Yo no sé qué haría sin ellos, así se los digo. O sea, sí me veo muy unida con ellos, soltando muchos temas del pasado y viendo cada uno todas sus cualidades, las cuales admiro de cada uno, y pues ya es como un tema de cada quien, ¿no? O sea, si quieres seguir con la alianza, si te quieres seguir peleando, qué hueva, la verdad. Sí, por supuesto. Y más cuando, pues, estos vínculos que hacemos, estas relaciones que tenemos con nuestros hermanos, pues son para toda la vida. O sea, tu hermano nunca va a dejar de ser tu hermano. Bueno, habrá excepciones, ¿no? Que yo entiendo. Alguna vez yo hablé con una amiga que me decía, es que es muy difícil porque me critican mucho, porque tal, ¿no? Entonces yo decía, pues esas relaciones también se pueden romper. Cuando no te hacen bien, cuando tú estás en disposición de mejorar y de hacerlo, tener una buena relación, pero si las otras personas te dañan, pues tampoco tienes que pertenecer, tampoco tienes que permanecer en ese ambiente. Aunque hay que hacerlo con mucha delicadeza, porque una de las leyes que se establece dentro de lo que son los sistemas familiares es que todos tenemos derecho a pertenecer. Entonces, si nosotros queremos hacer cortar parte del árbol genealógico, siempre tiene que ser con mucho amor y mucho respeto, reconociendo que existe dentro del árbol. Nada de que no existe en mi vida, no. Tú ya te moriste. Exactamente, todos tenemos derecho a la pertenencia, entonces hay que trabajarlo delicadamente, pero sí se vale.
Oye, creo que también no es lo mismo decir, para mí estás muerto, por ejemplo, a decir, respeto tu espacio, respeto tu persona, pero como me haces daño, decido retirarme de Ya no esto. quiero vincularme contigo. Es como poner los límites, ¿no? ¿Ok? O cuando perdonas a alguien, ¿no? Que dices, oye, te piden perdón por ciertas cosas, dices, ok, sí, te perdono, estoy bien con eso, pero no vas a seguir formando parte de mi vida. Totalmente, sí, sí es bien diferente. Entonces, ojo, no nada más es voy a cortar y ya como si no existieras. Existe. Hay que reconocer porque influye mucho en el sistema familiar. Ok, muy bien. ¿Tienes algo más que agregar? Es importante, padres, por favor, porque mira, en las luchas territoriales de los adultos, la inversión de los rangos de los hijos revela el conflicto que hay en la familia. Si no estamos llevando el rol que nos corresponde, tiene que ver con el tema de papás. Papás, traten a sus hijos por igual. O sea, yo sé que va a depender mucho de la personalidad de cada uno, pero no los hagan aliados de sus conflictos. No comparen, por favor, que ellos lleven su relación en armonía lo más que se pueda. Porque de verdad estos conflictos se llevan en la edad adulta hasta... Híjole. Sí. Híjole, Claro. si les contara. Sí. Eso. Y esto sí se los quiero leer. El rango que ocupamos en nuestra familia como parte de nuestra primera experiencia de pertenencia al grupo. El rango que ocupamos en nuestra familia es nuestra primera experiencia de pertenencia al grupo. Ahí se inscribe el modo de relacionarnos con los demás que pondremos en práctica más tarde con el resto de la sociedad. O sea, sí influye mucho qué rol tengo en la familia y cómo me relaciono socialmente. Observen. Ok, muy bien. Y cualquier cosa que observen a raíz de esta noche de vino, pues piénsenlo, véanlo como algo que puede mejorar ustedes, como algo que puede cambiar su vida a partir de ahora en adelante con sus demás relaciones, no solo con sus hermanos o con sus papás. Y si tienen temas pendientes, pues háblenlo con respeto y con total sinceridad, ¿no? También sí se presta. Tampoco se hagan daño, no se pongan en situaciones que pueden ser de peligro por ustedes. Y ya, eso. Sí, trabájenlo. La verdad es que lo mejor es que no intentamos, o si vamos a cortar parte del árbol, que sea con mucho amor, y si vamos a intentar sanar, también con mucho amor hacia nosotros. Ok, perfecto, me gusta. Pues es hora de hablar del vino. Claro que sí. El día de hoy estamos bebiendo un vino rosado que se llama Leaf. La uva es Vinao y Tauriga Nacional, que creo que esa es una de las que se ha repetido durante todo el vino portugués que hemos bebido. Este es el último que vamos a beber. Fresco, brillante, de color salmón, muestra un delicado aroma a frutos rojos, destacando la grosella. A mí me olió a papaya. Paladar revela una frescura, juventud, acompañamiento mineral y concentrado de frutos rojos. Creo que algo que caracteriza mucho los vinos portugueses es como estas notas minerales. Y pues ideal para pescados, mariscos, pastas y arroces. Y bueno, Portugal tradicionalmente es conocido a nivel mundial por la producción de vinos fortificados y de postre, como es el Oporto. Y que pensé que eso hubiera sido lo ideal, como cerrar con un Oporto, no se me ocurrió. Sin embargo, son cada vez más los consumidores que buscan adquirir los vinos de mesa secos debido a que poseen una gran relación precio-calidad. La verdad es que los vinos portugueses no son caros y son buenos. O sea, yo siento que todos los que hemos bebido, digo, sí los volvería a beber sin problema. Sí, está bueno, está bueno. Bueno, ok. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Noches de Vino en Twitter y Noches de Vino en Podcast en Instagram y en Facebook. Si tienen alguna sugerencia o alguna pregunta respecto a los vínculos familiares que quisieran que hablemos, pues escríbanos y pues salud. Salud. A ver si acabamos con esto. Mala suerte para nosotros. ¿Qué pasó? Sí, la doy bien. Adiós. Es que está muy fácil de beber este vino.